Hola, hola, soy Ezequiel Talamona y le doy la bienvenida de nuevo al canal. En este video vamos a estar hablando cómo utilizo Python siendo un analista de datos en una startup financiera de San Francisco de Estados Unidos. Este es un video que tenía ganas de hacer ya hace muchísimo tiempo porque la realidad es que en muchos de mis videos hablo cómo Python se utiliza para esto, Python se utiliza para el otro. Para ser un analista de datos necesitas saber Python. Pero, ¿qué es Python? ¿Cómo utilizamos Python? ¿Y qué hago con Python en el día a día? Es lo que vamos a estar viendo en este video. Lo que vamos a hacer va a ser instalar Python desde cero en una computadora. Vamos a correr Python en un entorno de desarrollo que se llama Jupyter Notebook, que nos va a servir para correr diferentes chunks de código. Y vamos a realizar tareas básicas, como por ejemplo descargar un archivo de datos desde Google Ads, datos de marketing digital. Los vamos a cargar en Python, los vamos a procesar, vamos a hacer una limpieza de datos, un análisis exploratorio y vamos a correr SQL dentro de Python. O sea, una locura todo lo que vamos a hacer en este video. Así que si querés aprender un poco más de este mundo y querés ser una analista de datos, te recomiendo quedarte hasta el final, verlo todo y practicar todo desde tu casa. Así que si te interesa, arrancamos. Vamos a dividir el video en tres secciones principales. La primera es la instalación de Python. Vamos a recorrer las diferentes páginas y los diferentes comandos que vamos a tener que correr para correr Python localmente. La segunda parte se conoce como EDA, Exploratory Data Analysis. Básicamente es el análisis exploratorio de un dataset que no conocemos. Lo vamos a importar desde Python y vamos a empezar a entender el tamaño. Vamos a hacer diferentes gráficos y diferentes transformaciones para entender un poco de qué se trata esa data en particular. Y por último, vamos a entender el potencial de Python. Vamos a recorrer algunos de los usos más extremos de Python en análisis de datos y qué librerías se utilizan para esto. Así que arrancamos con la primera parte. Bueno, para empezar con este tutorial vamos a instalar diferentes programas y entornos de trabajo en nuestra computadora. Esto lo voy a estar haciendo en mi compu, que es una Mac, pero si vos estás viendo este video y tenés Windows, lo podés replicar tranquilamente. Primero vamos a instalar Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de código y a la vez también es un editor de texto que viene con diferentes aplicaciones integradas y nos va a ayudar bastante a desarrollar Python localmente. Para instalar Visual Studio Code vamos a escribir code.visualstudio.com en Google. Vamos a entrar a su página oficial y descargar la última versión que encontremos. Listo, ya lo tenemos instalado. Ahora vamos a instalar Python y Jupyter Notebook. Para instalar Python vamos a entrar en python.org/downloads y vamos a descargarlo e instalarlo. Una vez instalado Visual Studio Code, vamos a instalar Python y Jupyter Notebook en este entorno. Para hacer esto lo vamos a hacer directamente desde Visual Studio. Vamos a hacer clic en extensiones y primero vamos a buscar Python. Instalamos el que más downloads tiene, que es este que está acá. En mi caso, al querer instalar Python y Jupyter Notebook, la Mac me pidió como necesario instalar el Command Line Developer Tools. Aceptás e instalás ahí lo que haga falta. Siempre cuando vayas corriendo diferentes cosas, Visual Studio Code te puede llegar a tirar un error y pedir que falte instalar algo. Cuando te pida algo, lo revisás y le mandás OK para instalar lo que falte. Como último paso, vamos a instalar pip. Y esto es clave porque te va a permitir instalar diferentes paquetes y librerías para que puedas correr en Python. Para esto depende de lo que tengas, si tenés Windows o Mac. Acá en la pantalla te dejo las dos opciones. Vamos a abrir la terminal y primero vamos a correr esta línea de código para descargar pip y luego esta otra para instalarlo. Ahora que tenemos instalado pip, vamos a abrir la terminal y vamos a instalar las siguientes librerías que vamos a estar utilizando para el ejercicio de este video. Escribimos pip install pandas, pip install seaborn, pip install SQL alchemy, pip install pandas SQL. Si hasta acá hicimos todo bien, vamos a reiniciar Visual Studio Code, vamos a abrirlo y hacer clic en crear un nuevo archivo y seleccionamos archivo Jupyter Notebook. Si bien las librerías las tenemos instaladas, para correrlas en nuestro archivo Jupyter tenemos que importarlas. Para esto vamos a escribir en esta cajita que se llama chunk de código, vamos a escribir import pandas as pd, import seaborn as SNS. Podemos apretar Shift Enter y esto va a correr automáticamente el código dentro de la caja, dentro de este chunk. Al principio el Jupyter Notebook nos va a pedir que elijamos un entorno de Python para correr. Ahí seleccionamos el que nos va a aparecer, que justamente es el que instalamos. Ahora sí, al correrlo vemos esta tilde verde que quiere decir que el código corrió exitosamente y las librerías fueron importadas. En estas cajas podemos correr todo tipo de código de Python.
Por ejemplo, acá corro 2 más 2 directamente y vamos a obtener el resultado. Así que felicitaciones. Si llegaste hasta acá y pudiste seguir todos estos pasos al pie de la letra, ya corriste Python localmente. Ya habiendo instalado Python en nuestra computadora y ya pudiendo correr algunos simples comandos, vamos a enfocarnos en el análisis exploratorio de datos. Y esto diría que ocupa la mayor cantidad de tiempo en mi día a día como analista de datos. Diría que el 80% de mi tiempo está enfocado en esta sección. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente lo que vamos a hacer en esta sección es agarrar un archivo de datos, un CSV, lo vamos a importar en Python, vamos a entender cuántas filas, cuántas columnas tiene, cuáles son las desviaciones estándar de ciertas variables, cuáles son los promedios, cuáles son los mínimos, los máximos, y básicamente le vamos a hacer una radiografía al dataset para entender con qué es lo que estamos trabajando. A su vez vamos a realizar diferentes transformaciones como limpiar duplicados o limpiar valores nulos, y vamos a correr SQL dentro de Python para seleccionar determinadas columnas y aplicar ciertas condiciones. Como es costumbre en este canal, vamos a trabajar con datos de marketing digital. Para esto voy a ir a mi cuenta publicitaria de Google Ads y voy a presionar las letras G y T para abrir el buscador rápido y voy a escribir Keyword Planner. Voy a hacer clic en la cajita de descubrir nuevas palabras claves y voy a poner algunas ideas como por ejemplo servicios financieros y sector económico. Y voy a hacer clic en Get Results. De esta forma Google Ads me va a dar una lista de palabras claves similares a estas palabras que definí con sus respectivas estadísticas para el buscador. Voy a hacer clic en Download Keyword Ideas y voy a elegir el método para exportar estos datos en Google Sheets y voy a hacer clic en Download. Voy a abrir esta planilla que se me creó, voy a borrar las primeras 2 filas y voy a descargar este archivo como CSV y lo voy a guardar en el escritorio. Ahora que lo tengo en el escritorio, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner datos googleads.csv, que es el archivo que vamos a importar luego a Python. Ahora vamos a Python y para importar este archivo en este Jupyter Notebook, lo primero que vamos a hacer es escribir df, que va a ser el nombre de la variable en la que voy a guardar este CSV. Voy a escribir pd, que es el acrónimo con el que llamamos a la librería pandas, que es la que importamos acá arriba, y voy a escribir read-csv. Acá el autocompletado de Visual Studio Code nos ayuda a entender cuál es la función que estamos escribiendo. Hecho esto, voy a abrir paréntesis y voy a poner el nombre de nuestro archivo, que es datos-googleads.csv. Entonces acá aprieto Shift Enter como habíamos hecho antes y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque para poder leer este archivo tenemos que tener el Jupyter Notebook, el mismo archivo, la misma carpeta en donde tenemos el CSV. Entonces lo que estoy haciendo ahora es guardar esto en el escritorio. Vamos a ponerle archivo de prueba. Y ahora cuando corremos esto tampoco funciona. Y no funciona, ¿por qué? Porque nos dice que pd, que es la librería de pandas, no está definida. Así que lo que vamos a hacer es correr nuevamente, vamos a importar las librerías nuevamente y ahora sí funciona. Acá lo que estamos haciendo es guardar el data frame en una variable llamada df. Si queremos visualizar esta data, lo que tenemos que hacer es simplemente escribir df en este chunk de código y correrlo. Y nos va a aparecer la tabla directamente en el Jupyter Notebook. Esto es posible ya que utilizamos la librería pandas e importamos el archivo CSV directamente desde el escritorio. Para comenzar ahora con el análisis exploratorio de datos, una forma fácil de entender nuestro dataset es utilizando la función shape. La función shape nos va a decir cuántas filas y cuántas columnas tiene nuestro dataset. Entonces acá lo que hago es escribir df.shape y directamente nos va a tirar la cantidad de filas y la cantidad de columnas que nuestro dataset tiene. También cuando imprimimos nuestro dataset acá arriba, ya el Jupyter Notebook nos dice automáticamente la cantidad de filas y la cantidad de columnas. También podemos utilizar la función describe, que básicamente escribimos df.describe entre paréntesis y corremos. Esto nos va a indicar métricas de estadística descriptiva, como por ejemplo la media de una determinada columna, los mínimos, los máximos y los diferentes percentiles. Para comenzar con la limpieza de datos, podemos primero buscar duplicados en una determinada columna. En este caso vamos a buscar duplicados en la columna keyword.
ya que no vamos a querer contar con duplicados en nuestras palabras claves. Para eso escribimos df keyword, seleccionando la columna, .duplicated.sum. El 0 nos indica que no hay ningún duplicado en esa columna. Después, algo muy común es limpiar filas que contengan valores nulos. Para hacer esto, solo vamos a eliminar todas las filas que contengan algún valor nulo en la columna competition index value. Esto lo hacemos con el comando dropNA y especificamos a qué columna queremos mirar para limpiar valores nulos. Corremos esto, corremos también para top of bid low range y vemos que nos queda un total de 110 filas. Ahora podemos avanzar haciendo algunos gráficos como para entender mejor la data. Vamos a realizar un gráfico de frecuencia, mejor conocido como histograma. El histograma lo vamos a correr para entender dónde se ubican los índices de competencia en función de su categoría. Esto es algo obvio, pero siempre está bueno validar las cosas gráficamente. Acá podemos observar cómo las palabras claves categorizadas con competencia alta son aquellas que poseen los índices de competencia más elevados y viceversa con el nivel de competencia bajo. Para correr estos gráficos podemos utilizar el comando que vemos acá, que es el de plot.ist. Ahora supongamos que queremos graficar la suma de las búsquedas promedio para cada nivel de competencia. Para esto podemos usar la librería que importamos al principio, que se llama Seaborn, y podemos correr este simple comando. Buenísimo. Hasta acá lo que hicimos fue instalar Python, importar un archivo CSV que descargamos desde Google Ads en nuestro archivo Jupyter Notebook. Aprendimos a eliminar duplicados, a eliminar valores nulos, a entender cómo está compuesto un dataset, a graficar. Es decir, hicimos un montón de cosas. Pero lo que no hicimos hasta ahora, que comenté al principio del video y me parece una herramienta espectacular, es correr SQL dentro de Python. ¿Y esto para qué nos sirve? A veces las funciones de pandas para realizar determinadas acciones, como por ejemplo agrupar data o realizar algunas agregaciones, pueden llegar a ser bastante complicadas de aplicar. La realidad es que con práctica no es muy complicado y termina saliendo, pero en mi trabajo y en lo personal, a veces directamente prefiero correr SQL sobre un dataset, sobre estos data frames que ya vimos, y obtener los resultados que necesito de forma rápida y sencilla corriendo SQL. Bien, y ahora para correr SQL, lo primero de todo es importar el engine de la librería SQL Alchemy, SQLDF de pandas SQL y la función lambda que nos va a ayudar a correr queries más fácil. Todo esto lo hicimos al principio del video, pero acá repasamos todas las librerías que tenemos que importar. Cuando apretamos Shift Enter se cargan automáticamente las librerías en el Jupyter Notebook. Para empezar, lo que vamos a hacer es correr SQL en Python. Lo primero de todo es cambiarle el nombre a las columnas que tienen un espacio en su título. El espacio rompe el motor de SQL dentro de Python, por eso directamente a estas columnas le cambiamos el nombre a un nombre sin espacios, descriptivo y con guiones bajos. En este caso, a Average Monthly Searches le ponemos Average-Searches y al Competition Index Value le ponemos Competition Index. Después vamos a escribir Q igual a la query que queramos correr entre comillas. En este caso lo que voy a querer hacer es obtener una tabla que contenga solo las columnas Keyword, Average Searches, Competition y Competition Index. Select todas estas columnas from df, que es el dataset con el que estuvimos trabajando, y solo quiero las filas que contengan una cantidad de búsquedas promedio mayor o igual a 500 búsquedas mensuales en promedio. Y esto lo ponemos con where Average Searches mayor o igual a 500. Guardamos el resultado de la columna en esta variable que se llama df-export y luego lo que vamos a hacer es exportar esta variable a un archivo CSV. Cuando corremos todos estos chunks de código, vemos que los chunks corren. También en el caso en el que queramos ver la variable directo en el notebook, lo podemos hacer poniendo el nombre del data frame directamente y apretando Shift Enter. Entonces vamos a ver que se creó a partir de la consulta de SQL que hicimos el data frame en cuestión. Esta consulta que realizamos es muy sencilla, pero el objetivo es mostrar que es posible correr este tipo de código localmente y de forma sencilla. De acá te puedes ir hasta donde quieras y lo que te permita tu imaginación. El export lo hicimos a datos Google Ads procesados y cuando vamos al escritorio es lo que encontramos acá. Buenísimo. Ya con lo que vimos recorrimos una buena porción del análisis exploratorio de datos. Funciones básicas y simples que nos van a permitir entender la data y realizar transformaciones en Python. Ahora quisiera ir a la tercera y última sección de este video, que es el potencial de la herramienta. Como ya vimos, que no nos confunda que estas funciones que corrimos parecen ser simples, la realidad
realidad es que el potencial que tenemos con cualquiera de todas las funciones que vimos es enorme. ¿Por qué? Porque esto lo podemos aplicar a grandes volúmenes de datos que, si lo quisiéramos hacer por ejemplo en Excel o en cualquier otra herramienta, nos costaría muchísimo. A su vez, al ser Python un lenguaje de programación de alto nivel y tan versátil, podemos correr diferentes tipos de código y cualquier librería que esté en internet la podemos importar y utilizar localmente. Entonces, por ejemplo, podemos crear un web scraper que tome información de internet y la vuelque directamente en nuestra computadora para poder procesarla posteriormente. También existen librerías de Machine Learning y de Deep Learning, como por ejemplo Scikit-learn, Keras, TensorFlow o PyTorch, que nos van a ayudar a correr algoritmos de Machine Learning localmente con nuestros datos. Y esto es algo totalmente loco. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de correr algoritmos realmente muy complejos y con mucha carga estadística y matemática con unas simples líneas de código, importando las librerías de la misma forma en que importamos las librerías, por ejemplo, de SQL o Pandas, y corriendo todo ese poder estadístico en nuestros datos y en nuestra computadora. Así que eso fue todo por este video. La realidad es que el potencial y la capacidad de todas las cosas que podemos hacer para análisis de datos y data analytics con Python es infinito. Y esto que vimos en este video es una pequeña porción de todo lo que podemos hacer. Aunque haya sido poco, la realidad es que esto que vimos en el video es casi lo que uso el 80% del tiempo en mi trabajo con Python. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces en el trabajo se necesitan realizar cosas simples y prácticas para llegar a un resultado. Y no necesariamente siempre vamos a estar desarrollando modelos súper complejos para otorgar resultados. Ahora, esto es mi experiencia personal trabajando en marketing digital en una startup financiera. Seguramente haya data scientists, ingenieros de datos que llevan Python al otro nivel realizando pipelines de datos o modelos estadísticos customizados localmente y generando pipelines de producción de estos modelos, en donde ya llevan el lenguaje a otro nivel de abstracción y otro nivel de avance. Esto fue una simple presentación y saboreo del lenguaje a alto nivel. Espero que les haya servido. Y hasta acá llegamos con cómo utilizo Python en mi día a día como analista de datos. Espero que haya quedado claro la idea de que esto fue solo una introducción al mundo de Python. La realidad es que las cosas que se pueden hacer, ya sea con un Jupyter Notebook, con scripts o en Python en general, es un universo por sí mismo y el alcance es realmente infinito. Pero aún así, ya incorporando los conceptos que vimos en este video, te va a servir muchísimo para tu primer trabajo como analista o para por lo menos meterte en el mundo del análisis de datos con Python. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, como siempre, ponle me gusta, comenta acá abajo y nos vemos en el próximo video. Chao.